Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Materia Eco 100, grupo P2. ¿Cómo están, mis queridos estudiantes? Bendiciones. Estamos ahorita empezando la materia de Eco 100, grupo P2. Bien, mientras esperamos que se vayan conectando los estudiantes de la materia de grupo P2 Eco 100, que la mayoría ya se conectó el día de ayer cuando pasé clases con el otro grupo, el grupo P9. Lo que vamos a ver es lo mismo que ya pasé la anterior clase, porque los dos grupos están iguales. Entonces, más bien, si hay alguna duda, entonces es buenísimo que ustedes la disipen, ¿listo? En esta clase. Y también los del grupo P9 pueden también conectarse, y si algunas cosas no entendieron el día de ayer en las clases del grupo P9, esta es su oportunidad que tiene, mi querido estudiante, para que usted también disipe sus dudas que tenga. Pero ahí está la cuestión. No me venga con sus preguntas de kinder, ¿listo? Porque hay cosas obvias que necesita que usted se preocupe y mire la información que se pasa, ¿listo? Entonces yo no voy a ir a abrir sus archivos, no voy a ir a abrir su bibliografía que ya le di en sus fotocopias o los links de la información que les di. Yo no voy a hacer eso, es usted quien tiene que preocuparse. Y ya mucha información de todo lo que les voy a explicar está ahí, y usted tiene el deber y la obligación de guiarse en eso para hacer su investigación, ¿ok? Entonces, en realidad esta clase es como les mencioné desde el inicio del semestre. Les mencioné que mi función y rol, que es función y rol de todos los docentes en la universidad, es de ser guía, ¿ok? Ya no es igual como en el colegio. En el colegio, muy diferente, ¿verdad? Las actividades que se realizaban y todo ello. ¿Por qué? Porque ahí han dejado toda una vida de chiquillada. Acá ya no jugamos a las chiquilladas. Dejamos atrás las chiquilladas, de estar pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Para eso usted tiene que primero informarse, revisar, estudiar. No espere que uno se lo dé todo asado y cocido, ¿listo? Usted es el que tiene que procesar en su cabeza la información y revisar la información para poder de esa manera desarrollar su tema, ¿ok? Bien, mientras continúan conectándose para hacer el control de la asistencia, no se olviden de escribir presente y el grupo para que pueda tomar en cuenta su asistencia, ¿listo? Porque cada grabación o transmisión en vivo se graba con todos los comentarios. Entonces, en los comentarios aparece usted con presente, y si no aparece, no se conectó. Por lo tanto, tiene falta. ¿Listo? De esa manera yo estoy controlando la asistencia. Por los medios virtuales en transmisión, pues espere pues mi querido alumno que se le revise. Usted no puede estar, como quien dice, hinchando. Yo estoy en un curso pasando clases con otro de sus compañeros y usted está molestando por el celular. Le digo molestando porque eso interfiere acá en la transmisión que se hace. Yo tengo que estar ahí bloqueando o quitando del otro lado, y hasta a veces me bota de lo que estoy hablando, ¿no? Eso interfiere. Entonces, por eso es que en algunas ocasiones ya molesta. Les he dicho que respeten sus horarios. ¿Listo? Respeten el horario de clase. En su horario, cada quien que tiene que ver la oportunidad de disipar sus dudas y de preguntar para que pueda realizar con tranquilidad
su trabajo. ¿Ok? Bien, entonces ya vamos a empezar en realidad a hacer un resumen de lo que ya expliqué el día de ayer. Listo. La mayoría, ya me fijé, se conectaron ayer. Son unos cuantos los que no se han conectado y que recién ahorita se están conectando. Pero la mayoría se han conectado el día de ayer a las clases de el grupo P9, que es lo mismo que voy a avanzar y que voy a repasar hoy. ¿Ok? Entonces nos vamos a su programa, al contenido de la materia, para que podamos ver punto por punto. Estamos hablando de su unidad 2, ¿verdad? Y dentro de la unidad 2, en realidad, ¿de qué hablamos en esta unidad y en la unidad 3? En la unidad 2 hablamos de oferta y demanda y punto de equilibrio. ¿Listo? Y en la unidad 3 hablamos de las elasticidades. Estos dos temas están íntimamente relacionados. Y para hacerles un resumen, ahorita voy a buscar los ejercicios que hicimos el día de ayer en forma resumidita para que usted entienda aquí. Bien, el día de ayer entonces expliqué el tema 2 con relación a estos conceptos, la demanda y la oferta. ¿Ok? ¿Qué es la demanda? La demanda dijimos que es la cantidad de los bienes y servicios, que eso lo vemos en esta recta, este cuadrante que es del producto cartesiano, ustedes han visto en matemáticas. En este cuadrante de acá solo estudiamos la economía. ¿Por qué? Porque acá, de aquí para arriba, son números positivos, ¿verdad? En el eje de las Y, que en economía, en este eje, se pone el precio, el ingreso. Mientras que en este otro eje también lo usamos, ¿por qué? Porque de aquí para acá son números positivos. Y este es el eje de las X en matemáticas, ¿verdad? En economía, acá le ponemos la Q, es la producción, es las cantidades. ¿Listo? Las cantidades consumidas, si hablamos de la demanda, y si hablamos de la oferta, serán las cantidades producidas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la demanda, decimos que la demanda, en palabras sencillas, no es más que la cantidad de bienes que las personas, las familias están dispuestas a consumir a un precio determinado. Por ejemplo, la cantidad de bienes acá que está dispuesto a consumir a un precio determinado. ¿Cuánto es? Aquí tenemos una demanda. Cantidad de bienes que está dispuesto a consumir a un precio determinado. Acá tenemos una demanda. Por ejemplo, acá hay otra. Cantidad de bienes que están dispuestos a consumir a un precio determinado. Esto de acá, la sucesión de varias cantidades que están dispuestas a consumir a un precio determinado. Cantidad que está dispuesta a consumir a un precio determinado. Cantidad que está dispuesta a consumir a un precio determinado. Todo esta recta es producto de una serie de puntos. Esos puntos que son encuentros entre lo que es la cantidad y el precio. Si estamos hablando de la demanda, entonces es el encuentro de estas dos situaciones, cantidades y precios, que hacen ¿qué cosa? Que digamos que la demanda es la cantidad de los bienes y los servicios que las familias están dispuestas a consumir a un precio determinado. Y esto se grafica de la siguiente manera. Unimos todos esos puntos que hacen la demanda y tenemos la representación gráfica de la demanda, que tiene siempre una pendiente negativa. ¿Listo? Es decreciente la demanda. ¿Por qué? Porque en la demanda existe una ley. Esa ley dice que
Si el precio sube y se hace más caro, ¿qué ocurre con las cantidades? Las cantidades demandadas disminuyen. Obviamente, veamos el gráfico. Si acá de precio 4 sube a 10, antes a un precio de 4 consumían 30. Pero como subió el precio a 10, obviamente ya más caro, son menos unidades las que se consumen, ¿verdad? Entonces, sube el precio, ¿qué ocurre con la cantidad? Disminuye. Y sin embargo, si el precio más bien bajara al revés de 10 a 4, entonces, ¿qué ocurriría si baja el precio? Antes solo 10 unidades, pero como hay una oferta, unos descuentos fabulosos, baja a 4, entonces corremos a proveernos de más productos, ¿verdad? Aprovechamos y se compran más productos porque es más barato. Esa es una ley de este comportamiento decreciente. Por lo tanto, también otra forma de representar a la demanda es en tabla. En tabla ponemos acá el producto, los productos que se comercializan o se producen, en la otra columna precio, en la otra columna cantidad y en la otra columna los puntos donde se establecen cada una de las demandas existentes a un precio determinado, una cantidad determinada. Una demanda a un precio determinado, una cantidad determinada. Otra, movimiento a la demanda. Entonces, esta representación de la demanda es en una tabla. Es la misma de esta, solo que esto está representado de forma gráfica y esto está representado en una tabla. Y siempre la información va de menor a mayor, el precio, y el consumo va de mayor a menor, al revés. Por eso se dice que esa ley de demanda me da una relación entre el precio y la cantidad de forma inversa. ¿Listo? Ahora, esto también se puede representar de forma matemática. Entonces, matemáticamente tenemos que la demanda es igual o está en función de ¿qué? El precio de los mismos bienes. También del precio de los otros bienes que hayan en el mercado haciendo competencia. También está en función de los gustos y las preferencias. También está en función del ingreso que tengan las personas. Y bueno, hay otras variables también que ya escapan al demandante, como son las políticas del gobierno, por ejemplo ahorita, por el tema de salud, la pandemia que hay, todas esas cosas afectan también para que las personas no puedan consumir los bienes y los servicios. Por ejemplo, ahorita la gente ha dejado de consumir determinados bienes y servicios y pone su atención ¿en qué? En aquellos alimentos que le va a proporcionar los alcalinos que se necesitan para elevar las defensas del organismo y poder hacer frente al coronavirus, ¿verdad? Entonces más van a salir qué tipo de productos. Las frutas, las verduras, ¿verdad? Los tés para poder contrarrestar y para que el organismo se eleve el sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, de esta manera estamos hablando de la demanda. Por otro lado, la oferta. La oferta también la representamos de forma gráfica. ¿Qué es la oferta? Dijimos que la oferta es la cantidad. Aquí cantidad. Igual, este es el eje de las X, acá sería la cantidad, pero no cantidad consumida, como decíamos acá, sino acá decimos la cantidad producida o comercializada. ¿Listo? ¿Qué decimos acá? Las cantidades producidas o comercializadas. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del empresario. ¿Listo? Esta curva representa la producción, o sea, el movimiento que hacen en sus actividades económicas. ¿Quiénes? Los empresarios. Mientras que esta curva representa el movimiento económico que hacen en sus actividades. ¿Quiénes? La población, ¿verdad? Las familias, el consumidor. ¿Listo? Entonces, acá
Decimos entonces, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a entregar o a producir en el mercado. ¿Quiénes? Los empresarios, las empresas, el ofertante, a un precio determinado. Aquí vemos en esta eje de las reyes también el dinero, a un monto de dinero determinado. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué hace? Que a cantidades determinadas de producción que está dispuesto el empresario a producir a un precio determinado, a cantidades determinadas de producción a un precio determinado, a cantidades determinadas de producción a un precio determinado, se hacen una serie de encuentros aquí también que son los comportamientos del empresario en su relacionamiento en el mercado para hacer negocios. Y por lo tanto unimos todos esos puntos y tenemos la curva de la oferta. Esta curva siempre es con pendiente creciente, positiva. ¿Cómo era acá esta curva? Es con pendiente decreciente, o sea, una pendiente negativa. Aquí, ¿cómo es la curva del empresario? Es una pendiente positiva, o sea, creciente. ¿Y por qué será eso? Porque esto responde a una ley. Decíamos el día de ayer que esa ley dice que cuando el precio acá sube, cuando el precio sube, ¿qué pasa con las cantidades producidas? También suben. ¿Listo? Y si el precio acá o la cantidad de inversión disminuye, ¿qué pasa con la producción? También disminuye. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá estamos hablando de una relación proporcional. Entonces, la ley dice de la oferta que si el precio o la inversión sube en su relación con la cantidad que ocurre, también sube. Y si la inversión o el precio disminuye, entonces también las cantidades disminuyen, las cantidades producidas. Obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquí tengo 4 bolivianos, para producir me alcanzan 10 unidades. Pero si yo tengo ya más dinero, 10 bolivianos, no voy a producir esta cantidad, voy a producir más. ¿Por qué? Porque como empresario quiero ganar más, ¿verdad? Esa es la expectativa creciente que siempre tiene un empresario. Por eso hace negocios, porque siempre espera ganar más, ganar más, ganar más, ganar más, ganar más. Su expectativa siempre es creciente. ¿Listo? Entonces es una ley. Ahora, esta es una representación, por lo tanto, gráfica de la oferta. También la oferta se representa en tabla. Aquí copiamos esta misma información de la producción acá que se tiene en el consumo en la producción. ¿Por qué? Porque si yo voy al mercado y compro este lapicero, por ejemplo, ya, yo voy con plata, yo consumidor, esta X por decir que sea este lapicero, voy y compro, ya, cuesta 4 pesos. El que me está vendiendo, ¿en cuánto me va a vender? En 4 pesos, ¿verdad? ¿O me va a cobrar otro precio? No, porque yo le voy a entregar los 4 pesos y él me va a entregar el bolígrafo, ¿no ve? Por eso acá se anota lo mismo, esto con esto de acá. Ahora, ¿qué otra relación es la misma? El precio. Yo le entrego 4 bolivianos y me va a entregar el producto. ¿En qué precio? En el precio de 4 pesos también. ¿Listo? Entonces, eso. ¿Cuál es lo que varía entonces? Es esta de acá. Esto varía, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de las cantidades producidas con este monto de dinero. Mientras que acá estamos hablando de las cantidades consumidas con este monto de dinero. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, como la relación dice que es una relación, si el precio sube, la cantidad sube. Entonces acá a un precio de 4, que es 10 para
un precio de 10, ya no va a ser menos de 10, sino va a ser más, ¿no? Entonces tenemos 30. ¿Cuánto es eso? Multiplicamos esto por esto y tenemos el valor que son esta serie de puntos que une y se forma la gráfica de la oferta. ¿Ok? Bien, entonces, representación gráfica, representación en tabla y también se representa en forma matemática la oferta, al igual que la demanda. ¿Listo? ¿Y a qué es igual la oferta? Es igual a, o está en función de, por un lado el precio del mismo bien, por otro lado el precio de otros bienes parecidos que hacen competencia en el mercado, por otro lado del capital que tenga el empresario, también de la tecnología que esté manejando, de los gustos y las preferencias que tienen las personas y bueno, también punto suspensivo de otras variables que ya escapan al manejo del empresario, como es el ejemplo de lo que estamos viviendo, esta nuestra crisis por la situación de tema de salud, por el tema del coronavirus, ¿no? Una pandemia, una inundación, un incendio, son cuestiones que ya escapan, una política económica, ¿no? Son cuestiones variables que escapan dentro de lo que es la representación matemática de la oferta. Bien, ahora, en el mercado resulta que la demanda y la oferta no actúan así separados. En el mercado están los dos juntos, por eso acá les dibujé juntos los dos y les hice un solo gráfico acá. En un solo gráfico les puse la curva de la oferta y la curva de la demanda. He traído esto de acá, se los he dibujado en uno solo con este gráfico de acá, aquí, en uno solo. Y entonces, donde se intersectan la oferta y la demanda, en este punto donde se cruzan, ahí ese punto se llama punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es el punto de encuentro entre ofertantes y demandantes, donde al final las dos partes quedan conformes, nadie pierde ni gana. ¿Listo? En el mercado. ¿Y cómo leemos esto? Yo les puedo hacer la pregunta, decirle qué pasa con la oferta de bienes y servicios en el mercado, con la oferta, por decir, de la venta de los pantalones en el mercado de la mutualista. Y usted me va a hacer este análisis, va a anotar acá los precios de los pantalones, ¿no? Pantalón 1, pantalón 2, pantalón 3, no sé, los precios, las cantidades consumidas, igual acá en la oferta me hará el dibujo, ¿no? Y entonces me indicará en un solo gráfico, para poderme responder a esa pregunta, me pone en un solo gráfico y me dice, por encima, marca, y entonces va a saber dónde está el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces va a poder decir, por encima del punto de equilibrio, a tales precios, ¿no? La actividad económica que realizan los ofertantes tienen una sobreoferta. De aquí para allá les dije ayer que es sobreoferta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Veamos aquí, a este nivel de precios, acá, ¿verdad? Eso es a precio de 10 bolivianos. Tenemos una producción de 30. Pero ¿qué pasa con el demandante? Fíjense, esta es la curva del demandante, ¿verdad? Del consumidor. A ese precio de 10, nos fijamos en la curva. ¿Dónde queda? Aquí. ¿A qué cantidades corresponden? Nos fijamos acá. A 10. Entonces, ¿qué pasa? El empresario produjo 30, pero el consumidor a ese precio solo puede 10. Entonces, ¿qué ocurre en el mercado? Hay 10 menos 30. ¿Cuánto hay? 10 menos 30 es 20. ¿Cuánto hay por demás? Hay 20 unidades que está ahí estocado, que el productor no pudo vender y que por lo tanto es su inversión, su capital, que puede perderlo si es que no lo vende. Si es que son productos perecederos, ya fregó, si se queda mucho tiempo. En esta época en la que estamos, mucha gente está con ese pensamiento y esos problemas. ¿Por qué? Porque tiene su dinero invertido y tenía que recuperarlo, ¿verdad? Y está ahí su dinero invertido y no puede recuperarlo, porque para recuperarlo tiene que ir y vender.
y no puede ir y vender. ¿Por qué? Porque la ley dice no salgas, métete a tu casa, dice. Y si sales, pagas multa y te encierro en la cárcel. Así, punto. Eso dice la ley. Entonces, obviamente nadie sale, nadie puede salir. Y el que sale se arriesga a que uno se enferme del microbio ese y esté con problemas y en riesgo de perder la vida, no solamente usted, sino su familia, su padre, su madre, su tía, su abuela, su hermana, etcétera. ¿Listo? Es un problema bien grave y serio, mi querido estudiante, que usted tiene que tomar conciencia. ¿Listo? Entonces, por encima del punto de equilibrio se llama sobreoferta. ¿Qué pasa por debajo del punto de equilibrio? ¿Qué pasa si el precio es 4? En este precio es 4 porque fíjese el punto de equilibrio está aquí, ¿no? Este precio de acá está por encima del punto de equilibrio. Este precio de acá está por debajo del punto de equilibrio. Entonces, por debajo del punto de equilibrio, ¿qué pasa con el ofertante? Me fijo en esa curva de la oferta y me fijo en el precio. ¿Dónde cae? Aquí. ¿Qué cosa es eso en cantidad? 10. Bien, el ofertante produce 10. ¿Y qué pasa con la demanda? Fijémonos a ese precio de 4, tic, 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 tic. ¿Dónde me voy a fijar? En la curva de la demanda. Si digo qué pasa con el demandante, ¿no ve? Entonces me fijo en esa curva. ¿Y a qué cantidad corresponde? 30. Entonces, ¿qué significa? Que hay una escasez de producción. Miren, acá solo 10. ¿Y cuánto necesita la población? 30. ¿No ve? Entonces hay una escasez de 20. ¿No? Aquí hay una escasez de la producción que no se está cubriendo esa satisfacción de las personas. Entonces, aquí abajo lo que ocurre es una escasez del producto o una sobredemanda. ¿Ok? Y usted tiene que escribir en su ejercicio, en el mercado mutualista, por decirles un ejemplo, ¿listo? En el mercado mutualista, en las ventas de pantalones ocurre por encima del precio tanto, ocurre una sobreoferta. Cuando el precio es tanto, ocurre una escasez de la producción. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tiene que decir? ¿Y qué más tiene que hacer? Lo que les expliqué aquí. Ya entra acá el tema de lo que es este movimiento de 4 a 10 que hay un incremento del precio. Y si digo de 10 a 4 que hay un decrecimiento del precio, o sea, baja el precio. A esta relación de que sube y baja los precios y cómo esto afecta a las cantidades producidas y a las cantidades consumidas, eso se lo estudia de forma más específica con un número ya real de en cuánto es lo que influye. Eso lo estudiamos a través de lo que se llama elasticidades y ese tema ya es el tema número 3. ¿Qué son las elasticidades entonces? La elasticidad no es más que el estudio de la relación porcentual entre las variaciones que existen en el consumo por efecto de la variación de los precios. ¿Listo? Así se lee esto. Y es una fórmula. Esta fórmula, que es en realidad un quebrado, es un índice en base a una base, un dato actual menos un dato de base dividido entre la base sobre, acá se ve las cantidades, porque eso dice acá la relación porcentual de cómo fue influido el consumo con relación a lo que variaron los precios. Acá también la variación de los precios. Este es un indicador, es un índice del precio que se tiene con relación a un nuevo precio, ¿no? Y con relación a una base. Entonces, esto con números, en la anterior clase sacamos poniéndole números, ¿no? A esto de acá, 4, 10, estas cantidades de 10, 30. Por ejemplo, dijimos, si tenemos, a ver, era en qué vimos, en la demanda, ¿no? En la demanda. ¿Qué pasa si la demanda sube? Si el precio del producto sube de 4 a 10, ¿qué pasa con el consumidor? Si el precio sube de 4 a 10,
¿qué pasa con el consumidor? Entonces eso fue lo que hicimos acá, ¿no? La diferencia acá, dice de 4 a 10, entonces ¿dónde pongo mi precio inicial? De 4, eso es de donde parto, P sub 0, hacia el nuevo precio, P sub 1. Entonces me fijo, P sub 0 me va a corresponder acá, dije ¿qué pasa con el consumidor? Me fijo en la curva del consumo. Y si la pregunta dice ¿qué pasa con el productor? Entonces aquí me fijo en qué, en la curva de la oferta. ¿Listo? Entonces todo depende de la pregunta. Si la pregunta me dice ¿qué pasa en el consumidor? Me tengo que fijar acá en esta curva. Entonces a un precio de 4 me fijo y esta va a ser mi Q sub 0. Porque este es un P sub 0. Aquí hay un par ordenado P sub 0 y un Q sub 0. ¿Cuánto es? 4 y el otro valor es 30, ¿no? Eso lo están viendo ustedes en matemáticas, ¿ok? Y si es en la oferta, si la pregunta dice ¿qué pasa con el productor? Entonces me fijo acá en la curva de la oferta. ¿Y a qué cantidad entonces va a ser el Q sub 0? Va a ser esta, si fuera la oferta, ¿ok? Primero identifico eso, mi P sub 0, mi Q sub 0. Si es en la demanda, mi P sub 0 es mi Q sub 0. Y luego identifico el nuevo precio a donde está subiendo. Y entonces a ese P sub 1 me fijo qué pasa en el consumo, un Q sub 1. Y si es en la oferta, a ese P sub 1 me fijo en la curva de la oferta. Aquí tengo mi Q sub 1. Entonces, de esa forma traslado la información a la fórmula nada más y hago operaciones simples, elementales, que es, miren, no es complicado. Resta y división, nada más es lo que se está haciendo. Ni siquiera es multiplicación, es resta y división de quebrados, ¿no? Nada más. Y con eso sacamos los resultados. Y por ejemplo acá decíamos de que el precio, si sube de 4 bolivianos a 10 bolivianos, eso afecta al consumo en una disminución del 45%, ¿no? Porque acá nos salió signo negativo, ¿no? 45% disminuye el consumo. ¿Cuándo? Cuando el precio sube de 4 bolivianos a 10 bolivianos. Para eso sacamos este valor, haciendo estas operaciones, para saber cómo es que influye esa variación del precio. Ahora, si el ejercicio dijera los precios bajaron, el precio actual es 10 y bajó a 4. Entonces aquí va a ser mi P sub 0, por lo tanto en el consumo va a ser este de acá, mi Q sub 0. Y este va a ser mi nuevo precio, P sub 1. ¿Listo? Entonces depende de cómo se esté preguntando. Usted tiene que leer por eso y aprender a leer la pregunta. ¿Ok? Para poder resolver un problema, siempre usted tiene que leer la pregunta para saber qué le está preguntando y dónde usted debe de fijarse en la información. ¿Listo? Lo mismo, la misma fórmula se usa para cualquiera de las dos ecuaciones. Esta es una ecuación lineal, esta también es una ecuación lineal. Esta es una gráfica de la oferta y esta es una gráfica de la demanda. Matemáticamente se calcula con una ecuación lineal y esta con una ecuación lineal. Bien, entonces estas elasticidades, de acuerdo a su forma de las curvas, podemos decir qué tipo es. Por ejemplo, esta que es así bien proporcional en esta distancia y esta distancia, se llama elasticidad unitaria. Si ya la curva está un poco ya más paradita, se llama elasticidad inelástica. ¿Por qué? Porque los precios, aunque varíen harto, no influyen casi en el consumo. Eso quiere decir. Ahora, cuando está ya bien paradita, entonces decimos que es una elasticidad perfectamente inelástica. ¿Por qué? Porque quiere decir que aunque suban o bajen los precios, el consumo no es afectado porque igual tiene que hacerse ese consumo. Esto ocurre normalmente con los bienes que son ya bienes que afectan a las personas en cuanto, por ejemplo,
alguien que se hace ya drogadicto, las bebidas alcohólicas, los productos el tabaco, por ejemplo, o sea, bienes que sí o sí hasta las personas van y roban, ¿no? Para obtener esa cantidad que necesita ya su organismo sí o sí para poder vivir, ¿no? Mientras que cuando la curva está ya echándose, entonces hablamos de un tipo de elasticidad elástica, porque quiere decir que así varíe unos 0,001 centavo el precio, eso afecta hartísimo al consumo. ¿Listo? Y cuando la curva ya se echa totalmente, decimos que es de tipo elasticidad perfectamente elástica. De acuerdo al tipo de elasticidad, tenemos un tipo de demanda y lleva el mismo nombre para que ustedes no se chipen. Al que es elasticidad unitaria, es un tipo de demanda unitario. ¿Vieron? Facilito, ¿verdad? Entonces, si la elasticidad es inelástica, ¿cómo va a ser la demanda? Va a ser demanda inelástica. Si la elasticidad es perfectamente inelástica, entonces la demanda va a ser perfectamente inelástica. Si la elasticidad es elástica, ¿cómo va a ser la demanda? Contéstenme, es elástica. ¿No ven? Ahora, si la elasticidad es perfectamente elástica, ¿cómo va a ser su tipo de demanda? Va a ser demanda de tipo perfectamente elástica. ¿Se fijan? Solo le cambiamos esto, nada más. En vez de decir elasticidad, decimos demanda. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo qué tipo de demanda es. ¿Ok? Ahora, si calculamos esto de acá, como hemos calculado acá, la elasticidad, este valor, podemos identificar a qué tipo corresponde. Si nos sale la E si es igual a 1, entonces estamos hablando de este tipo. Si la E es un número menor a la unidad, es este tipo de elasticidad. Si la E es igual a 0, es este tipo, la demanda. Si la E es un número mayor a la unidad, estamos hablando de este tipo de demanda. Si la E es igual a un número indeterminado, o sea, al infinito, estamos hablando de este tipo de demanda. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto en la anterior clase. Ahora, para esto, ustedes me tienen que hacer 10 ejemplos. Con 10 ejemplos. Yo ahorita acabo de hablarles de uno más, la venta de pantalones, por ejemplo, ¿no? Yo les hice en la anterior clase 1, que es el de los bienes raíces, para que ustedes vean cómo me tenían que hacer su ejemplo también en los bienes raíces, que también su curso no me hizo bien su trabajo de la unidad número 1. Y como no me hicieron bien su trabajo, están vilmente castigados todos. Los dos grupos están castigados. Tienen que hacer ahora los ejercicios de todas las unidades. Van a hacer 10 ejemplos. Y yo solamente les voy a desarrollar el rubro de los bienes raíces. Y usted tiene que buscar los otros tipos de ejemplos en otros rubros de la economía. ¿Listo? Entonces yo le doy el ejemplo con el de bienes raíces y usted hace el resto. La anterior clase de la unidad número 1 les indiqué también cómo es lo de los bienes raíces. Para que usted tome el ejemplo, entonces, en la unidad número 1, ¿qué tenía que hablar? De la visita a Calomay y de las explicaciones que se dio, que tenían que agarrar ustedes para poder relacionar. No me tenían que decir, Calomay es un parque acuático deportivo que brinda oportunidades a las personas, está ubicado en tal lugar, que las membresías, o sea, no me tenían que hablar eso. Eso obviamente tenían que saberlo, porque tenían que investigarlo para poder entender. Pero ¿qué era lo que ustedes tenían que hacer? Ustedes tenían que aplicar, así dice en su lección. En su lección dice que usted debe de llegar al objetivo de aplicar los conocimientos en los hechos de la vida real. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenía que hacer con eso? Usted tenía que agarrar y fijarse. Y ya, en mi lección, ¿qué estudié? Estudié los bienes, estudié los servicios. ¿Qué más estudié que es lo relevante en esa lección? Estudié los factores de la producción.
Estudié la forma de organización económica. ¿Qué más estudié? Los métodos a través de los cuales se estudia los hechos económicos. Eso fue lo que estudié y es lo más relevante. Entonces, ¿usted qué tenía que hacer? Pues tenía que hablar primero de los bienes con relación a la aplicación de los conocimientos, ¿verdad? En el ejemplo de la actividad económica que se desarrolla en torno al parque acuático más grande de Bolivia, tenemos los siguientes productos. Entonces tenían que investigar y darse cuenta que ya se terminaron las acciones, por ejemplo, individuales. Ese era un tipo de producto. Las acciones para 2 personas. También habían las que eran para la familia. También habían las acciones que eran con cabañas vacacionales y hospedaje. Entonces teníamos esos tipos de productos, es decir, de servicios, porque ahí lo que se comercializan son servicios de entretenimiento y esparcimiento. Aparte de eso, lo que se comercializan son oportunidades de hacer negocios. ¿Qué tipo de negocios? Negocios de emprendimientos de forma particular por personas que participan haciéndose socios propietarios de ese parque. ¿Y a través de qué? A través de una acción. ¿Qué tipos de acciones? Esas acciones que les mencioné. Acción individual, las acciones para 2 personas, la acción para la familia, la acción para vacacionar y la que tenemos todavía, que no se ha acabado y que está en las últimas, y que usted, si desea tener la oportunidad, también puede agarrarse una acción y gozar de todos los beneficios, es aquella que es para un grupo de amigos que accede con un monto de inicial de $277. Y eso es el ejercicio que tenía que hacer con relación a esa variable, los bienes. Y tenía que indicar las características, ¿no? Entonces, esta acción solo permite que se beneficien 4 personas. Estas 4 personas de forma vitalicia tienen la oportunidad de gozar, usar y disfrutar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional en toda la cadena de parques. Eso es características del producto, del bien, que en este caso es una acción o una membresía del parque acuático más grande de Bolivia. Bien, ahora cuando hablaba de los factores, usted tenía que empezar hablando con relación a los factores de producción en lo que concierne al parque acuático más grande de Bolivia, Calomay. En cuanto al factor tierra, está ubicado en tal lugar, tenía que indicar, porque cuando hablamos del factor tierra indicamos el lugar, el espacio físico donde se encuentra realizándose las actividades económicas. Entonces usted tenía que indicar que ese lugar tiene, en el Urubó, tiene tantos metros cuadrados o tiene tantas hectáreas, ¿no? O son tantos manzanos, dependiendo de lo que es. En este caso son hectáreas. Y luego tenía que indicar que en Cochabamba son 25 hectáreas, está en tal lugar, camino a Tarata, en Goiânia, Brasil, son 700 hectáreas, y así tenía usted que explicar, ¿listo? Con relación a ese factor, que es el factor tierra. Y tiene que indicar que acá en el Urubó está en una zona de altísima valorización, una zona VIP, la mejor de la ciudad de Santa Cruz. Con relación ahí los precios, ¿no? Los precios con relación a lo que es ese factor. ¿Cuánto cuesta la tierra en esos lugares? ¿Listo? Eso tenía que investigar usted para anotar. El factor trabajo, otra variable. Ahí que tenía que hablar usted, tenía que indicar. En cuanto al factor trabajo, se refiere a la actividad que realizan 2 tipos de personas. Un tipo de persona que es asalariado. Estas personas son personas
administrativas que se encargan de la limpieza, la organización, las cajas, la seguridad, en relación a las actividades que se realizan en Calomay. Y hay otro tipo de personas, son los llamados socios propietarios. Estas personas se encargan de comercializar las acciones o las membresías y de hacer negocios propios como accionistas, socios propietarios del parque. Esa opción tienen dentro de lo que es la actividad empresarial con sus negocios propios como socios propietarios. Dentro de esa categoría, los cajeros tienen tales profesiones o son de tales edades, son 20 hombres, 5 mujeres. Le estoy dando solo un ejemplo, eso tenían ustedes que investigar, ¿listo? Así de esa manera tienen que anotar. Lo mismo tienen que hacer ustedes con los otros 9 ejemplos. En cuanto a los guardias de seguridad ganan en un promedio de tal monto de bolivianos y son 20 hombres y 5 mujeres, por decir un ejemplo. Los salvaguardias que cuidan y velan la seguridad de los que juegan en los juegos acuáticos son personas con licenciados en educación física, por decir un ejemplo, ¿no? Y son personas con entrenamiento específico en salvamento. Estas personas se manejan dentro de los códigos de seguridad internacional para el momento de cualquier contingencia con alguna persona en peligro de ahogarse, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenían que hablar? Los que hacen la limpieza, cómo son esos trabajadores de limpieza, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, qué nivel de estudios tienen, de qué edades son. Esas son las variables que ustedes tienen que ver cuando analizan el factor trabajo. ¿Listo? Ahora, dentro de las personas que son empresarios independientes, los que son socios propietarios del Calomay, tenían ustedes que analizar también las edades. Tenían que analizar las edades, el sexo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Tenían que analizar también, por ejemplo, el nivel de instrucción, cuántos tienen educación primaria, cuántos a nivel profesional. Esas variables son las que se analizan en el factor trabajo. Luego analizaban el factor tecnología. En el factor tecnología tienen que ver todo con relación a los aspectos de la tecnología usada para brindar los servicios. Entonces tenían que hablar ahí la tecnología que se usa, por ejemplo, en los toboganes, los juegos de aguas, de dónde han sido importados, qué tecnología es, qué marca es, si se usa sistema informático, cómo es ese sistema informático, qué tecnología usan, qué sistema usan, ¿no? El manejo operativo. Todo eso entra dentro del factor tecnología. Por ahí manejan, por decir, cortapastos automáticos, no sé, o todo eso entra dentro del factor tecnología, ¿ok? Luego está el factor empresarial. El factor la capacidad empresarial, tenían que ver los que manejan ese atractivo económico. ¿Quiénes son? ¿Qué formación tienen? ¿Cómo es que administran? ¿Qué capacidades tienen, no? Experiencia y formación que tienen esas personas que manejan en este caso el Calomay, ¿no? Ahí estábamos hablando, por ejemplo, ahorita es Andrea Peña, es la gerente comercial del parque acuático más grande de Bolivia, y ella maneja y en función de las actividades que desarrollan todo el mundo, bueno, se hace el control correspondiente, ¿no? Ustedes tenían que investigar todo eso. Ahora, con relación al factor capital, ustedes tenían que ver el monto de la inversión que se tiene ahí en Calomay, porque ya se inauguró todo lo que es los juegos acuáticos y deportivos. Entonces, ¿cuánto es la inversión de capital? También,
cuánto es el capital que manejan, en este caso, los empresarios independientes, ¿no? Entonces ahí ustedes se habrán dado cuenta que de repente la mayoría ya terminó de cancelar todo el monto de su capital, de su acción, y de repente muchos todavía están pagando en cuotas, apalancado. Entonces tal cantidad de los socios tienen apalancamiento de tal monto y tal cantidad de personas están cubiertas en su totalidad. Casi la mayoría en estos momentos están cubiertos en su totalidad. ¿Por qué? Porque solo se están comercializando ya aquellas acciones que son para un grupo de personas. Las otras acciones, en su mayoría, ya están totalmente pagadas. ¿Y eso qué significa? Significa altísima solvencia. Igual ese parque no tiene deudas, es totalmente alodial, ¿no? Con todos los impuestos al día. ¿Qué significa eso? Eso significa una estabilidad económica para hacer frente a cualquier problema económico que se venga fruto de cualquier crisis. O sea, que quien se hace socio de ese parque tiene garantizado que su economía no se va a venir abajo, porque más bien se va a favorecer, uno, por el descuento que hay ahorita, que es de $960 a $1,200 que tiene de ganancia inmediata. Otro que se favorece es por la valorización. ¿Por qué? Porque se está saliendo de preventa el precio y están tratando de nivelarse a un precio que rige ya avalúo, que rige el precio de mercado, porque ya no es un atractivo que está construyéndose, sino que ya está inaugurado. ¿Ok? Eso era lo que tenían que hacer con relación al tema 1. Y ya en el tema 2, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué vimos en el tema 2? Oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Por un lado, a ver, no, este no es, esto es de macro. Esto es de ustedes. Esto es. ¿Qué tenía que hacer? Ponen la actividad, en este caso actividad económica es de los bienes y raíces. Y acá en forma específica ponen empresa-ción. ¿Listo? Porque es la mejor empresa de toda Bolivia, ¿no? Entonces su muestra para hacer el análisis. Ponen la oferta y la demanda, esto ya es de la unidad número 2. Y lo mismo ustedes agarran otro rubro, son 9 ejemplos que tienen que hacer. Y no me vengan con que entonces agarro otra empresa del grupo de los bienes raíces. No, porque ya estamos trabajando este ejemplo dentro de este rubro. Usted tiene que agarrar otro ejemplo de otro rubro diferente. ¿Listo? ¿Qué es otro rubro diferente? Otro rubro diferente, por ejemplo, es los servicios financieros. Otro rubro diferente es la producción de caramelos. Otro rubro diferente, por ejemplo, los talabarteros, los que hacen productos en cuero. Por ejemplo, otro rubro diferente, los comerciantes de abarrotes. Otro rubro diferente, los productores de papa, etcétera, etcétera. Hay hartísimas actividades económicas y rubros de la actividad económica. ¿Ok? Entonces, ya sea en el rubro de los servicios, ya sea en el rubro de la producción, usted tiene que hacer su ejemplo. Son 9, apenas son 9 y son 500 actividades económicas dentro de la actividad de nuestra sociedad. Oferta. ¿Qué ponen en oferta? El producto. Acá hemos anotado terrenos. Los terrenos que hay. Floresta, Jardines del Norte, Perla y los precios. Los precios y las cantidades que existen. Hay esta cantidad de terrenos, de este tipo hay esta cantidad de terrenos, esta cantidad. Luego las membresías del Parque Calomay. Y dentro de las membresías del Parque Calomay tenemos 2 precios de acuerdo al descuento que quiere. Si quiere un mayor descuento, entonces el precio va a ser menor. Y si quiere un menor descuento, el precio va a ser mayor. ¿Qué cantidad de acciones hay? Acá lo anotamos. Las que quedan. Y lo mismo en la demanda, ¿no? En la demanda, la misma información que anoté acá es para acá. Entonces, ¿qué más se practica de esa lección? Hacer las curvas.
hacen su curva de la oferta con esos valores de precio y las cantidades. Lo mismo hacen con la demanda, la curva. ¿Qué más tienen que hacer? Poner en un solo gráfico la oferta y la demanda. ¿Qué más tienen que hacer? El ejercicio les decía, ¿qué pasa si el precio de 3.600 o 3.800, no sé, de la membresía, sube, decía, a 6.000? ¿Qué pasa si sube de 3.600 a 6.000? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo hicimos acá. Tenemos un precio de 3.600. En esta curva donde se intersecta la oferta y la demanda, dijimos que está el punto de equilibrio. Entonces, por encima de este punto de equilibrio hay sobreoferta. Por debajo es escasez, ¿verdad? Bien, entonces tenemos las acciones y este es el tope máximo de las acciones. Y el ejercicio dice, ¿qué pasa si sube de acá el precio a aquí, a 6.000? Y bueno, en realidad no va a subir solo a 6.000, va a subir a más, ¿no? Más de 15.000, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que nivelarse el precio. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos este precio, entonces, ¿a dónde tiene que subir? A un precio de... ¿Dónde están los 6.000? Es acá. Entonces, no, aquí está, 6.000. Entonces, ¿qué pasa acá? Marco mi rayita ahí, ¿no? Y donde tenía yo mi cantidad, me fijo la cantidad, la cantidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay un nuevo punto, pero miren dónde está la oferta, acá. Entonces, ¿qué ocurre? Les decía que lo que ocurre es un desplazamiento de acá a esta nueva posición. Se desplaza hacia arriba, ¿ok? Y entonces tenemos acá una nueva curva, un nuevo comportamiento de la curva de la oferta. ¿Y qué pasa entonces? Con esta nueva curva, alcanza donde se cruza con la demanda, acá alcanza un nuevo punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces se desplaza también el punto de equilibrio. De estar acá, se desplaza aquí. ¿Y qué pasa por decir si subiera allá a su precio normal? Que debería ser los $15.000. Entonces, $15.000, ¿cuánto es el monto de las acciones que quedan? 1.000. Entonces marcamos acá, ¿dónde estaría la curva? Por aquí tendrían que desplazarse, ¿no? A estos nuevos niveles. Y entonces el punto de equilibrio ya queda. ¿Qué significa? Obviamente, eso es por el hecho de que están en las últimas y no se pueden seguir emitiendo más. ¿Por qué? Porque si no, la capacidad instalada de ese lugar no aguanta y eso sería ya una estafa a la gente. ¿Ok? Entonces, eso con relación a este rubro. Ustedes en otro rubro, ¿qué van a tener? Lo que van a tener es que de repente el punto de equilibrio de un punto en la misma recta se traslade. ¿Por qué? Porque entonces la capacidad de la producción aumenta, ¿no? Por ejemplo, si es venta de tomate, venta de ahorita de limones, no sé, por el tema del coronavirus, eso se va a aumentar, ¿no? Tremendamente, mientras que de otros bienes va a disminuir y la curva se va a hacer un poco más paradita, ¿no? Más elástica para unos bienes y más inelástica para otros bienes. Y eso es lo que tienen que hacer, ¿listo? Y luego, ¿qué hacen? Lo trasladan eso a las elasticidades, porque para responder a esa pregunta tienen que hablarme en el mercado. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mercado? Tienen que mirar el punto de equilibrio que pasa por encima y por debajo, que es lo que les expliqué. Y luego tienen que fijarse en la elasticidad para decir en cuánto afecta este movimiento de los precios
en este caso, al ofertante y al consumidor, ¿no? Entonces, ustedes anotan los números en la ecuación y calculan, en este caso, el efecto que tiene del incremento del precio en la acción significa un crecimiento de 149% para el empresario independiente, para el socio propietario de Calomay, ¿no? Va a sufrir un incremento de su patrimonio y de su dinero en un 149% con relación a ese movimiento, ¿no? De los precios. ¿Ok? Solo eso contando con el descuento que hay en estos momentos, que usted lo tiene de forma inmediata. Solo con eso hemos sacado la relación. Si tomamos en cuenta otro tipo de crecimiento por el efecto de lo que está saliendo de preventa, este porcentaje de crecimiento va a ser mucho más. O sea, ¿qué significa? Significa un gran, pero un super negocio para la persona que hace su inversión. ¿Y por qué es un gran y un super negocio? Porque usted no solamente va a poder crecer en su patrimonio, en su capital, no solamente se va a capitalizar de forma sobrenatural y rápidamente, sino va usted también a permitir tener una fuente de ingresos, porque usted al depositar esa inicial de su acción, pues usted va a poder tener un trabajo que va a poder hacerlo desde su casa, un trabajo propio. ¿Se da cuenta que es una magnífica opción? Porque usted puede desarrollar esto desde su casa. ¿Y qué tiene que hacer? Como un trabajador independiente, que eso ya les dije, unidad número 1, analizaron a los trabajadores. ¿Qué hacen los trabajadores independientes, los empresarios independientes como socios de Calomay? ¿Qué hacen? Hacen conocer a las otras personas las oportunidades que hay de estos descuentos que les dan estas ganancias. ¿Y qué más hacen conocer? En este caso, la oportunidad también que da la empresa por el sistema de trabajo que tiene, que es en redes, la oportunidad de tener un trabajo que lo puede hacer desde su casa, porque la empresa le paga de 6 formas diferentes por avisar a otras personas todas estas magníficas oportunidades que hay. Oportunidades que va a mejorar la economía, porque ahorita, ¿cómo está la economía de las familias bolivianas? Miren, estamos en el tercer día. Muchas familias ya no tienen ni para comer, ¿se dan cuenta? Y si ustedes llegan con una palabra de bendición a informarles y a avisarles a sus seres queridos, a sus amigos, vecinos, a sus parientes, que hay esta oportunidad y que pueden hacerlo desde sus casas, pues mis queridos amigos, no solamente le van a hacer un bien a esas personas ustedes, sino también ustedes mismos se van a hacer un bien, porque ustedes van a garantizar estabilidad, que la crisis no les caiga, y van a garantizar un capital y a la vez van a garantizar ingresos con los cuales podrán satisfacer sus necesidades. ¿Qué pasa con el que no pueda comprar los alimentos necesarios que le permita elevar el sistema inmunológico de los cuerpos? ¿Qué va a ocurrir? Pues el coronavirus va a liquidar a esas personas, ¿no ves? Porque no van a resistir. Las personas que se sanan más rápido o que les llega con menos fuerza son las personas que están alimentándose bien, que tienen sus defensas altas, y eso solo se logra comiendo sano. Y para comer sano, pues uno tiene que tener los recursos, porque si no hay para comprar, entonces ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Esto es un problema bien serio y bien gordo en nuestra economía, mis queridos alumnos. No es chiste. Y usted tiene que tomar en serio esto en su vida de una vez por todas. Algunos me dicen que están en sus camas, no sé, que están en sus casas. No puede hacer eso. Tiene que ponerse a trabajar. Ayude a sus padres. Sus padres no saben lo que están haciendo para que usted tenga el alimento o para que usted tenga su estabilidad económica. Y el que tiene harta plata, pues comparta con el que no tiene, con el que está en problemas.
¿listo? Porque hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a compartir y a aprender a ser agradecido por todas las bendiciones que Dios le va dando a cada uno. Porque si usted aprende a compartir lo que tiene, pues le aseguro que le va a llegar 1000 veces mucho más de lo que usted esté compartiendo. ¿Ok? Bueno, eso era entonces lo que usted tenía que trabajar. Y entonces acá en conclusión usted tiene que escribir en cada uno de sus ejercicios, tiene que anotarme de la siguiente manera, ¿no? Tiene que indicar entonces acá, por ejemplo, con relación a esto que hizo, la variación en el precio de las acciones de tal precio a tal precio, a 6,000, ¿no? Afecta, dice, al empresario en un incremento, dice, ¿no? Incremento en un 149% en su capital invertido en sus acciones. O sea, ¿qué dice? Que lo hace crecer, ¿no? Al empresario. Entonces, de esa manera usted tiene que trabajar. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen algunas dudas, algunos, para poder responder en este momento, porque les cuento que en el horario, ahorita estoy con unas personas que me están interrumpiendo esta clase y creo que ya me he pasado en el horario. ¿Puede ser eso? Que me están interrumpiendo por eso. Pero si tienen algunas dudas, rápidamente las resuelvo. ¿Algunas dudas que tengan? No hay duda. Todos dicen solo que están viendo el tema. ¿Quién escribe? Está raro el tema. ¿Quién escribe eso? Que no se ve el nombre. ¿Qué no le entiende? Jorge Ramos, ¿qué no le entiende? Hola. Escriban en el chat para poder responder. ¿Qué no le entienden? Porque el internet no sabe toda la información, dice. ¿A qué se refiere? No le entiendo. A ver, expliquen a qué se refieren. Está muy difícil, dice Jorge Ramos. Pues si piensa así, ya se aplazó, le cuento. Y si no le entiende, estudie. Debió haber estudiado el tema antes de meterse a mi clase, porque eso les expliqué yo al inicio de las clases, que usted debe de estar con su tema. Y me imagino, Jorge, que usted no ha hecho su tema, por eso está hablando burrera. ¿Cómo investigamos esos detalles? Pues usted tiene que investigar, yo no se lo voy a hacer su trabajo. Y si no le enseñaron a investigar, pues va a tener que investigar cómo aprender a investigar. ¿Listo? Eso ya es responsabilidad de cada uno. No es mi clase enseñar a investigar. Hay una materia que es INB 100 donde le van a enseñar a investigar. Y si usted no pasó eso, pues tiene que aprender, investigue. Estamos en la universidad, chicos, no lo van a tener todo asado y cocido. Es solo las directrices para que usted pueda hacer su trabajo. Y ya les dije que cualquier ejemplo, ¿no? Cualquier otro tipo de actividad, y les di las directrices también. No sé si escucharon.
Eso también les indiqué al comienzo de clases, que tienen que evitar de estar pregunte y pregunte cosas innecesarias que son lógicas, que son, o sea, ni un niño de kinder uno les termina de hablar y están repitiendo, preguntando cosas que ya se les dijo. Y entonces lo hacen pensar a uno, ¿les hablé en chino? ¿O les hablé en japonés? ¿O les hablé en, qué sé yo, en guaraní, para que no entiendan? No sale todo, usted dice, sobre el parque. Ya pasó esa tarea, mi estimado Jorge Ramos. Despreocúpese porque ya si usted no la presentó tiene 0. Ya yo no la recibo. Ya se lo hice ya la tarea, ya les expliqué. Usted solamente tiene que esta parte de acá, escribirla y presentarla. Lo demás ya pasó. Más bien se han ganado de castigo los otros rubros que tienen que aumentarle a su unidad número 1. Ya no voy a volver a repetir, Jorge Ramos. Fíjese en el grupo, la información. No soy loro para repetir a cada rato. Para eso está la grabación. Agarre y si no la entendió, nuevamente repítala, ingrésese ahí, está grabado y puede repetir 500 veces hasta que lo entienda. ¿Listo? ¿Quién más? Eliana Zuka. Eso está por demás que pregunte, amada. Pregunte cosas pues que realmente vengan al caso. ¿Por qué? Porque acabo de decirle otros rubros, ¿no ve? Entonces está por demás eso, amada. ¿Sirve pollos Kikis como mercado? ¿Cómo? No es una empresa, querido Edwin. Es rubro de la actividad económica. Aquí uno se basa en una muestra. Yo, porque he tomado dentro del rubro de los bienes raíces, empecé indicándoles por qué tomé esta información del Grupo Sion. Porque el Grupo Sion es la empresa número 1 a nivel mundial en bienes raíces y que ha ganado hasta galardones de premios, como es el premio Maya. ¿Qué significa? Que he tomado una muestra representativa. ¿Listo? Lo mismo ustedes tienen que hacer en cada rubro, un rubro de la actividad económica. A ver, para que ustedes se orienten mejor. Tenemos así. Dentro de la organización económica, aquí abajito se lo voy a hacer, tenemos 1, 2 y 3. Tenemos por un lado un rubro que es de la producción, el otro que es de la comercialización y el otro que es de los servicios. ¿Ok? Entonces, dentro de la producción, ¿qué son? Son todas aquellas actividades que están acá que transforman la materia prima. ¿Listo? Estos se encargan de transformar la materia prima y de tener un producto terminado para venderlo al mercado. ¿Quiénes están acá? Acá están, por ejemplo, dentro de la producción de alimentos. Ahora, dentro de la producción de alimentos, usted investigue cuál es la mejor empresa para que sea su representación. ¿Listo? Su muestra. Dentro del rubro de los alimentos. Que ahorita, si mal no me equivoco, está la PIL. Pero usted investiguelo. ¿Ok? Yo no lo tengo ese dato en mi cabeza porque no soy biblioteca. ¿Ok? Entonces, en el rubro, por ejemplo, ese es alimentos. Después tenemos dentro de lo que son los plásticos, por decir.
en la producción. Qué sé yo, hacen bolsas, hacen platillos y todas esas cosas. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es los productos en madera, la producción de muebles, por decir, etcétera. Hay harto, ¿listo? Hay hartísimo dentro de lo que es la producción. Si no, fíjense, parque industrial, ¿qué empresas hay en el parque industrial? ¿Cuáles son las mejores empresas dentro del parque industrial? Y entonces ahí van a ubicar a qué rubro de la actividad económica corresponden. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? En la comercialización son todas aquellas empresas y actividades económicas que se dedican al comercio del producto terminado. Aquí compran el producto terminado, le ponen una ganancia en el precio y lo venden ese producto, entonces le sacan una ganancia y de ahí es el negocio de la comercialización. ¿De qué cosas? Hay de todo también acá. Hay desde vestimenta, ropa de niños, ropa de adultos, pantalones, camisas, un montón, zapatos. Hay desde los vestidos, vestimenta, después material escolar, después medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón. No sé dónde es su confusión y su chipazón, si es hartísimo, hay harto. En cuanto a los servicios, ¿quiénes están en los servicios? Son los que prestan servicio. Por ejemplo, los servicios de educación. En los servicios de educación tenemos hartísimo. Hay desde institutos, hay universidades, hay colegios, hay academias, etcétera, etcétera. Después en los servicios de salud hay consultorios privados, odontólogos, especialistas, etcétera, hospitales, clínicas. Después los servicios de seguridad, servicios de limpieza, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Servicios de comunicación, etcétera. Hay hartísimos, mis queridos alumnos. Ustedes cojan los ejemplos que a ustedes más les interese y más les guste. Son 9, entonces para que sea mejor, 3 de producción, 3 de servicio y 3 de comercio. 3, 3, 3. ¿Listo? Así mejor. Igual para el otro grupo que esté mirando, el P9, serían 3 de producción, 3 de comercio y 3 de servicio, cada uno. ¿Listo? Ok, ya está solucionado. ¿Alguna otra duda que haya? Palmarte, sí, dije palmarte. Yo no sé qué tanto no entienden de eso. Yo lo escribí y les volví a mandar eso. Es palmartes. El martes me tienen que presentar. No el lunes ni el miércoles, el martes, los dos grupos. Martes, porque están castigados. ¿Alguna otra pregunta? Hola, no hay más preguntas para que finalice. Entonces los que no se conectaron ya tienen su falta. Dito, no hay nadie más. Fernanda Antelo recién se conectó. ¿O eres de otro grupo? Igual Andrés Herrera. Bien, vamos a finalizar entonces esto y los que no se conectaron, pues lo siento mucho, van a ir acumulando faltas.